después de estar ese tiempo sin nuestra escuela bíblica, es para mí pues un placer poder estar con todos ustedes en esta noche para continuar con esas escuelas bíblicas que estábamos dando desde hace ya bastante tiempo, mucho tiempo, ¿no? Más de un año, seguro que más de un año, seguro, y un año y medio también llevamos con ellas. Bueno, pues vamos a traer un tema, un tema que para mí es de suma importancia entenderlo en lo que Jesús está tratando de decir en este pasaje. Y yo les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 42 y versículos 44. Es un pasaje muy, muy conocido por todos, pero a pesar de que es conocido por todos en el sentido de que se ha escuchado, porque lo hemos leído muchísimas veces, pero posiblemente no entendamos muy bien qué es lo que está tratando de decir Jesús en este pasaje. Y mi intención en esta noche es explicarles a todos ustedes, para que podamos entender todos, lo que Jesucristo trata de decirnos en este pasaje. Dice el texto bíblico: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina, porque el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a hablar sobre este pasaje de la Escritura, que es un pasaje que a primera vista parece sencillo, pero es muy profundo, tiene matices muy hermosos y tiene una historia preciosa que la enlaza precisamente con el cumplimiento de la profecía cuando se cumplió en Cristo Jesús. Estas palabras que yo acabo de leerles a ustedes y que ustedes acaban de escuchar fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años atrás. Y fijaos bien, después de tantos años, siglos, resuenan con poder y resuenan con validez todavía en los días que estamos viviendo. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras, se estaba dirigiendo a una inmensa audiencia mixta de todas clases sociales y de todos los rubros de la sociedad hebrea. Pero fueron mayormente los sacerdotes, los fariseos y los príncipes judíos. O sea, los líderes religiosos, lo que era la élite religiosa de la época de Jesús de aquellos días, quienes respondieron definitivamente y dijeron: a los malos destruirá, porque esto fue una parábola, hablando de la viña, fue una parábola de la viña, no sé si recordarán, y después de decir la parábola, Jesús, los que estaban escuchando, los líderes religiosos, le dice: a los malos destruirá miserablemente, y dice: y su viña dará en renta a otros labradores para que le paguen el fruto de su tiempo. Espero me escuche, estaré atento a todo lo posible. Bueno, esta era una respuesta a una pregunta que Cristo había hecho. Y esa pregunta que Cristo había hecho fue porque le retó sobre la parábola de los labradores malvados. Esta parábola era conocida para los israelitas. ¿Por qué? Pues porque ya había sido declarada siglo antes por el profeta Isaías. Ya esta parábola que Jesús hace aquí, ya el profeta Isaías ya hizo esta parábola en el capítulo 5 del profeta Isaías. Pero Cristo la estaba relatando entonces precisamente en un nuevo contexto. Y ese contexto precisamente era la de la piedra rechazada. La piedra que fue rechazada. Es interesante esto y me gustaría que estuviesen atentos, porque hay cosas muy curiosas y cosas muy hermosas
dentro de todo esto. Cosas que van a aprender, cosas que quizás nunca las han escuchado. ¿eh? Y de verdad que es algo maravilloso lo que la palabra de Dios siempre trata de enseñarnos. En la parábola de los labradores malvados, la viña simbolizaba al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, porque la viña simboliza a Israel. Y los líderes religiosos, ellos comprendieron claramente que el dueño de la viña simbolizaba a Dios. Mientras que el hijo, al que los labradores malvados asesinaron, representaba a Jesús. Y es por esto que cuando comprendieron ellos que la parábola se aplicaba de una manera especial a ellos, se estaba dirigiendo a ellos, y cuando se dieron cuenta de que habían pronunciado sentencia contra ellos mismos, porque ellos se hacen la sentencia, y dicen, bueno, pues cuando venga el dueño de la viña, pues usará de juicio contra esos malvados. O sea, ellos mismos echan la sentencia. Y es que Jesús no hay quien la aguante, ¿eh? Cuando Él habla y cuando Él de una forma, de una manera, que queriéndolo a Jesucristo cogerlo, sorprenderlo en alguna cosa, siempre Jesús le da la vuelta, hermanos, que tienden siempre los líderes religiosos a hacer el completo ridículo. Por eso cuando comprendieron ellos la parábola, que se aplica precisamente a ellos, y cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, la sentencia que ellos mismos habían dicho, ellos exclamaron, desesperados. Entonces hubo un clamor en ellos, que se encuentra en Lucas capítulo 20, versículo 16, y si lo leen, es algo tremendo, porque dice, el clamor que ellos dijeron es, Dios nos libre, Dios nos libre. Así como la parábola de los labradores malvados hacía una referencia a la parábola ya conocida por los que estaban ahí, por la audiencia que Cristo tenía delante, pero que se escuche. La referencia de Cristo a la piedra rechazada hacía referencia precisamente a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. Y esto es interesante porque el trasfondo de toda esta parábola hay una historia en Israel que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de la piedra, Jesucristo, la piedra angular. El incidente estaba relacionado precisamente con la construcción del templo, que Salomón mandó construir el templo por mandato de Dios. Dios le dio unas órdenes específicas de la forma y la manera en que el templo se tenía que edificar, y el rey Salomón pues edificó el templo. Y cuando se construyó aquel templo, aquel santuario terrenal, las inmensas piedras, que traían piedras grandísimas, que eran necesarias para edificar el muro y para edificar el fundamento, habían sido ya preparadas por completo en las canteras, o sea, lejos de la ciudad. No las preparaban allí, o sea, sino que en la misma cantera allí las preparaba. De esta manera, al edificar el templo, no había ningún tipo de ruido de martillo, ni había ningún sonido de ninguna herramienta, de ningún instrumento alguno para edificarlo. Esto era tremendo, que perturbará precisamente la paz. Pero en un determinado momento, pues se había traído una piedra de un tamaño que no era muy común y de una forma peculiar para ser usada como fundamento de toda la construcción. ¿Qué pasó? Bueno, los constructores no pudieron hallar un lugar precisamente para esa piedra y terminaron rechazándola y dejándola en medio del camino. Y por esto es muy curioso todo esto, hermano. Esta historia es real. Así que esta piedra rechazada, que rechazaron ellos, resultó precisamente una molestia para ellos, para los obreros que seguían trayendo piedras de la cantera y más piedras de la cantera para edificar el templo. Y imagínense, ahora esa piedra ahí en medio era común, es todo para ellos. Pero por mucho tiempo aquella piedra pues la abandonaron, la rechazaron y la dejaron en medio del camino, hasta que los edificadores llegaron al fundamento de la esquina. Llegaron al fundamento de la esquina del templo. Entonces, hermanos, ellos necesitaban una piedra de suficiente tamaño, de suficiente fortaleza, que poseyera
la forma adecuada para que pudiera ocupar aquel lugar y además pudiera soportar el gran peso que iba a descansar sobre la piedra, porque tenía que ser la piedra de ángulo donde todo el edificio se iba a sostener. Y como si fuera poco, esta piedra fundamental tenía que ser capaz de soportar el sol, las heladas, la tempestad, o sea, toda clase de extrema inclemencia del tiempo. O sea, esta piedra que dejaron allí en aquel camino, ¿verdad?, abandonada. Pues miren, gran responsabilidad recaía sobre los que estaban edificando al momento de escoger esa piedra, porque si escogían una piedra que era una piedra equivocada, entonces, ¿qué pasa? Que toda la construcción que habían hecho estaba en peligro. Bueno, pues después de dar muchas vueltas, finalmente, los edificadores dirigieron su atención a la piedra rechazada que dejaron ahí abandonada en el camino y que no le dieron importancia. Y por mucho tiempo esa piedra había estado expuesta pues, a esos bruscos cambios atmosféricos del tiempo, como el aire, el sol, la tormenta, etcétera, etcétera, sin revelar la más leve rajadura en la piedra. Se mantuvo totalmente intacta. Así que los edificadores la examinaron. Había soportado las pruebas climáticas esa piedra, pero ahora había que probarla si esa piedra podría soportar la prueba de la gran presión. Si la piedra soportaba esa última prueba, entonces los edificadores, hermanos, la aceptarían como piedra de esquina. Y se hizo la prueba. Y sorpresa, sorpresa, que la piedra fue aceptada. Y entonces se la llevó al lugar asignado y los edificadores comprobaron que la piedra ocupaba su lugar de manera exacta y precisa. Esa piedra rechazada era un claro y preciso símbolo de Jesucristo. Era un símbolo de Cristo Jesús. Dice el texto bíblico: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra, escuchen, para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados. Enréndanse y serán presos. Miren, esta piedra, espero que escuchen, esta piedra fue rechazada precisamente por su propio pueblo. Fue rechazada por Israel, fue rechazada por la casa de Israel, por la casa de Judá, en su primera venida a esta tierra. Ellos rechazaron, a lo suyo vino, mas los suyos, o sea, los de su pueblo, no le recibieron. Y la sentencia por ese terrible acto, por el rechazo, por haber rechazado al Mesías, recayó de manera especial sobre los líderes religiosos, sobre los líderes, porque ellos fueron quienes incitaron al resto del pueblo a rechazar la piedra. Esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo, porque no todo Israel rechazó a Cristo. Fueron los líderes religiosos los culpables de ellos que arrastraron al pueblo a rechazar al Mesías. Además, le voy a hacer un dato importante, perdón que veo un poquito de agua, un dato importante que quizás nunca se han dado cuenta. Ustedes recuerdan cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén y va montado en aquel asno y la gente va delante de él, va con ramas de palmera, ramas de sauce, y los mantos los tiran al suelo y van diciendo: Hosana, Hosana, el hijo de David, Hosana, que salva, salva, salva ahora. Y ustedes saben que aquella multitud que iba con él a Jerusalén. Pero un capítulo más hacia arriba, más hacia adelante, vemos que cuando Pilato presenta a Jesús allí en el pretorio y él pregunta a la muchedumbre y le dice: ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Y dice que la gente comenzó a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Bueno, esa gente que dijo crucifícale, crucifícale, no era la misma gente que iba diciendo:
Osana, Osana. Porque yo he escuchado muchas veces decir, esa gente que iba diciendo Osana, Osana, después decía crucifícale, crucifícale. No, no era la misma gente. No era la misma gente. Un grupo de personas eran los que le acompañaban a Jesús camino a Jerusalén para celebrar la fiesta precisamente de la Pascua, y otra cosa era la gente natural de Jerusalén. No era la misma. Que esos fueron los que realmente dijeron crucifícale, crucifícale. Bueno, hoy en día, hermanos, hoy en día la piedra de fundamento, de ángulo, sigue siendo todavía rechazada por su pueblo. Sí, desgraciadamente sigue siendo rechazada por Israel. Israel ya saben que está esperando todavía al Mesías. Ellos no creen que Jesús era el Mesías. Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué los judíos no creen que Jesús es el Mesías. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué no creen que Jesús es el Mesías? Bueno, pues ellos dicen que no cumplió realmente con el rol del Mesías. Y tienen razón. Y tienen razón. Cuidado. Vamos a explicar un momentito esto. ¿Por qué tienen razón? Pues miren, tienen razón porque ellos sabían que cuando el Mesías viniera, tenía que cumplir con una serie de promesas para el pueblo de Israel, que Jesús no las cumplió. No las cumplió. Por ejemplo, tenían que ser reunidas todas las tribus de Israel, y no lo fueron. Tenía que haber venido paz sobre toda la tierra, y no la hubo. Fíjese, o sea, no la hubo. Entonces, esto y otro, luego la muerte precisamente del Mesías, que para ello era imposible que el Mesías pudiera morir. Por lo tanto, había contradicciones en que Jesús fuese el Mesías porque no cumplía el rol de Mesías. Y tenían razón. ¿Y por qué tenían razón? Pues tenían razón porque ellos confundían precisamente las dos venidas de Cristo. Esa es la razón. O sea, ellos esperaban a un Mesías que venía a echar a Roma, que venía a quitar la esclavitud, que venía a establecer el reino mesiánico, que iba inmediatamente a que todas las tribus de Israel volviesen a ser todas una, a traer la paz sobre el mundo, y ellos esperaban eso, pero la esperaban en su primera venida. Y es que ellos confundieron la venida, porque estaba escrito en el profeta Isaías que Jesús tenía que venir primeramente, el Mesías tenía que venir como el Mesías sufriente, como el Mesías que tenía que dar su vida, y que después a eso se le llamaba el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José, pero no el Mesías hijo de José, el esposo de María, sino el Mesías hijo de José, el hijo de Jacob. Porque fíjese bien, si usted estudia la historia de José, es un paralelismo con Jesucristo, es un prototipo de Cristo. Por lo tanto, estaban las dos venidas, la venida de Ben Yosef y la venida de Ben David, del hijo de David, que sería su segunda venida, cuando tendría que venir precisamente a derrotar, a establecer el reino, a reunir las tribus, pero como ellos no vieron el cumplimiento en la primera, se equivocaron. De ahí es que ellos decían que no podía ser el Mesías. ¿De acuerdo? ¿Amén? Bueno, yo creo, esto es un dato importantísimo para que lo entiendan. Hoy en día, la piedra fundamental de ángulo, que es Jesucristo, sigue siendo rechazada por su pueblo. Pero no solamente por su pueblo, sigue siendo rechazada por hombres de algunas religiones. Vamos a ver, os voy a enseñar cómo la piedra de ángulo es rechazada por la Iglesia Católica. Sí, fíjese, les voy a mostrar cómo la Iglesia
rechaza precisamente esa piedra angular la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene otra piedra de fundamento en su Iglesia. ¿Saben cuál es la piedra del fundamento en la Iglesia Católica? A ver si alguien me lo sabe decir. A ver. Estoy esperando a ver si alguien escriba ahí. ¿Cuál es el fundamento de esa piedra de la Iglesia Católica? Muy bien, Pedro. Pedro. El apóstol Pedro. Sí, los líderes religiosos católicos sostienen precisamente que Pedro es la roca sobre la cual es edificada su iglesia y cogen estos versículos. Miren dónde se cogen. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero, hermanos, no podía ser la piedra sobre la cual era edificada la iglesia, porque era una piedra, Pedro, demasiado escurridiza. Era una piedra demasiado resbaladiza, peligrosa, donde supuestamente querían fundamentar nada menos como la iglesia de Jesucristo el Señor. Porque poco después el Señor a esa piedra le iba a decir: antes que el gallo cante 2 veces tú me negarás 3. Y le negó con maldición. Y esa misma supuesta piedra donde iba a decir edificada la iglesia, más adelante, hermanos míos, tuvo que arrodillarse y pedir perdón y decir: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. O sea, no podía ser una piedra tan resbaladiza como era Pedro donde fundamentar la iglesia. Bíblicamente, la palabra Hades es sinónimo de Seol, infierno, sepulcro. La palabra Hades quiere decir infierno, quiere decir sepulcro. Eso lo pueden ver en el Salmo 16, en Hechos de los Apóstoles también, capítulo 2, versículo 27, y ahí vemos cómo realmente a ese lugar también se le llama el infierno, el lugar de tormento. El único que venció toda prueba y prevaleció contra el Hades es Cristo Jesús. Dice el texto: no temas, yo soy el primero, el que vive y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso fue en el libro del Apocalipsis. Y el rey David lo predijo con precisión, con una precisión tremenda. Dice: pues no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitas que tu santo vea corrupción. Y el apóstol Pablo lo confirma y dice: porque David dice de él que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y dice: varones, hermanos, no se os puede, se os puede libremente decir que el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con qué juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, de David, en tocante a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Y viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. O sea, Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo es el que prevaleció contra el Hades. O sea, la piedra rechazada que soportó absolutamente toda la prueba. El mundo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y dice el texto, en otro lugar, dice: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Cristo vino a esta tierra como hombre revestido de su divinidad, de humanidad. ¿Para qué? Para ponerse la condición de siervo bajo la ley, y obedecerla perfectamente. Además, es el único que fue engendrado sin mancha, sin pecado, y que durante toda su vida en esta tierra permaneció sin pecado. El mismo Pedro, fijaos bien, el mismo Pedro dice
el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Eso lo dice el apóstol Pedro. Eso no se puede decir del apóstol Pedro. Eso no se puede decir. Y es el mismo apóstol Pedro quien confirma que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo y que no hay otro. Por eso él dice, es que yo no sé cómo no entienden esto. Pedro, mientras que ellos están diciendo que la roca es por la que fundamenta la iglesia es Cristo, al mismo tiempo Pedro está diciendo que él no es la roca. Dice, acercaos a él, hablando de Cristo, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros seréis edificados como piedras vivas en casa espiritual, dice la Biblia, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene las Escrituras, que aquí pongo en Sion la piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que cree en él jamás será avergonzado. Fíjese el apóstol Pedro lo que hace, lo que dice de Cristo Jesús. O sea, para todo creyente, desde Abel, queridos hermanos, para todo creyente, desde Abel hasta el último redimido que pise esta tierra, la piedra de ángulo habrá sido siempre Cristo Jesús. Y dice en Deuteronomio capítulo 32, porque en el nombre de Jehová, escuchen bien, proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es, porque en el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Es justo y recto. Miren, deberían llamar la atención a cualquier católico que en el primer concilio del cristianismo, porque el primer concilio se hizo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 al 35, ahí vemos el primer concilio de la Iglesia, y a cualquier católico le tiene que llamar la atención precisamente este pasaje, porque fue Santiago, Jacobo, fue Santiago, hermanos, Santiago, no Pedro, el líder que escogió para anunciar la decisión del concilio. El que presidió el concilio no fue Pedro, fue Santiago. Y también se debe recordar el hecho de que Pablo, él le dio pero una gran reprimenda, hermanos, una gran reprimenda a Pedro, gloria al Señor, y lo hizo en público, porque él se comportó hipócritamente. Y le tuvo que llamar la atención. Dice, mas cuando vi que no andaban, dice, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué contriñes a los gentiles a juzgarse? Ya le llama la atención, le dice hipócrita. Fíjese bien, no puede ser realmente la piedra en la cual está edificada la iglesia. Pedro se arrepintió de su manera de actuar, esto sí que es verdad. Él comprendió que no era infalible, que no era intocable, que él podía equivocarse, que tenía muchos errores, de la misma manera que en varios supuestos sucesores de Pedro han declarado todo lo contrario. Así que si Dios le dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice, ¿quién era yo para que yo pudiese estorbar a Dios? Dice en Hechos de los Apóstoles. Miren, los así llamados sucesores de Pedro, que ya saben por dónde voy, que exigen que los reyes y los príncipes de este mundo se arrodillen a sus pies, mientras que Pedro mismo, hermanos, qué cosa, insistió en que solo era un hombre falible, sujeto a fallos, sujetos a errores. Por eso dice en el texto bíblico en Hechos, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, dice, y derribándose a sus pies, arrojándose a los pies de Pedro, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy un hombre.
Bendito sea el nombre del Señor, hermano. O sea, la Iglesia Católica enseña la infalibilidad del Papa basándose precisamente en el texto de Juan. Cuando dice Juan, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu de verdad, dice el texto, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Más el Consolador, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Cristo promete mandar otro Consolador. No dice un Consolador, dice otro Consolador. ¿Y por qué dice otro, no dice un Consolador? Porque puede decir, os mandará un Consolador. Si hubiese dicho eso, las cosas se hubiesen cambiado. Pero el texto no dice un Consolador. El texto dice otro Consolador. Y cuando dice otro, está diciendo otro de la misma naturaleza que yo. Otro como yo. Ese es el asunto, hermano, al Espíritu Santo, para enseñaros todas las cosas en cuanto a la palabra de Dios. Mientras que nosotros aprendemos de este pasaje la necesidad, hermanos, nosotros tenemos que aprender del pasaje este que acabo yo de leer, la necesidad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Mientras que la Iglesia Católica enseña que este don ha sido dado únicamente al Papa, la cabeza de la Iglesia Católica. Bueno, los papistas, hermanos, aseveran que si de verdad el Espíritu Santo fuera concedido a toda persona, fíjate a dónde llegan. Quiero que entiendan esto, se lo voy a decir tranquilito para que lo puedan ver. Ellos dicen que si el Espíritu Santo fuera concedido a toda persona para que interprete las Escrituras, ellos dicen, entonces, ¿cómo es posible que hayan tantas y distintas denominaciones e interpretaciones protestantes? O sea, protestantes somos nosotros. La respuesta es simple. La respuesta es muy sencilla. Porque los hombres somos imperfectos. Los hombres somos sujetos a cometer errores, hermanos. Y es por eso que ningún hombre pecaminoso puede ser la cabeza de la Iglesia, puede ser el guía de la Iglesia. Bendito sea el Señor. Además, habría que estudiar un poco el rol de los jesuitas. Ustedes han escuchado hablar del movimiento de los jesuitas. Bueno, los jesuitas desde su fundación, han entrado como lobos siempre disfrazados de ovejas en las distintas organizaciones evangélicas. ¿Sabían esto? Sí, los jesuitas son, por así decirlo, los espías. Son, a ver, ¿cómo les digo yo? Son espías. Son espías de la Iglesia Católica. Son espías de la Iglesia Católica. Y ellos muchas veces se han disfrazado y han entrado como ovejas, disfrazados en las organizaciones evangélicas para difundir precisamente entre nosotros disensiones, errores y doctrinas católicas. Estas no son simplemente teorías de conspiración, hermanos. Estos son hechos escritos por los mismos jesuitas, como por ejemplo, no sé si habéis escuchado una vez de ese famoso jesuita Alberto Rivera o Malanchín Martín, solo por nombrar algunos de ellos. Los jesuitas han hecho todo lo posible para escribir la historia a través de los años, para ocultar el hecho de que han sido expulsados de todos los países de Europa debido a su falso manto de piedad y esa búsqueda de poder político y religioso para Roma. Es por eso, hermanos, que también fueron expulsados de Japón en el siglo XVI, los jesuitas. Sin embargo, hay una película por un director papista que se llama Martín Corsé o algo así, que se titula la película Silencio, en la que se pinta aquí, hermanos, en esta película, los jesuitas como mártires de un terrible imperio. La segunda manera en la que Cristo es rechazado dentro del catolicismo tiene que ver con la adoración a María. Sí, o sea, no es ningún secreto, hermanos, que esta definición, como le llaman ellos, la reina del cielo,
Es curioso esto, hermanos. La reina del cielo. Miren, quiero leerle algunos pasajes. Por ejemplo, vámonos a Jeremías capítulo 4. Porque sí ha dicho Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Capítulo 44, versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres en las ciudades de Judea y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, escuchen todo esto, es interesante, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, le derramamos libaciones. ¿Acaso le hicimos nosotras tortas, dice, para atribuirle culto, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea que la adoración a la Madre de Dios, entre comillas, esa Madre de Dios, o a la diosa Madre, era un culto que se había esparcido desde Babilonia, hermanos. Se había esparcido desde Babilonia, donde se adoraba a la reina Semiramis, y al niño Tamuz, que se ve pues esa imagen de esa reina con un niño, el niño Tamuz en los brazos, que para ella es los católicos dicen que es la reina madre, abrazando a su hijo. En diferentes naciones adoptó otros nombres, Isis, Pachamá, Istar, Astarte, o sea, varios nombres, pero era el mismo. O sea, la Iglesia Católica sostiene que la Virgen Inmaculada, o sea que ella preservada, ellos dicen que era preservada, inmune de toda mancha de pecado original, que terminando el curso de la vida en la tierra, o sea, cuando ella pereció, fue glorificada en cuerpo y alma, dice que subió al cielo en cuerpo y alma, y allí dice que está como la reina del cielo. Fijaos bien, o sea, es decir, sostienen que ella fue concebida sin pecado, no tuvo pecado. Y por eso Jesús fue concebido sin pecado. O sea, que según ellos, Jesús fue concebido sin pecado porque María fue concebida sin pecado. Por lo tanto, dan el honor de ser sin pecado a María en lugar de Jesús. O sea, la piedra que vuelven a rechazar. Sin embargo, hermanos, la humanidad del Hijo de Dios, la humanidad de Cristo, fue engendrada por el Espíritu Santo, no por María. Y el único ser humano, hermanos, que no cometió pecado fue Cristo Jesús. Esto lo dijo él, el primer papa. El primer papa lo dijo de ellos. Él dijo precisamente que Cristo fue sin pecado. Eso lo pueden ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y si el papa es infalible, entonces los sucesores de Pedro no debían de contradecir a Kefas, al Pedro. Miren, además de todo esto, la Iglesia Católica sostiene que la Virgen María es intercesora. Intercede por los pecados de los hombres, de la humanidad, porque ellos enseñan que ella es la madre de los católicos. Pero no solo ella es intercesora, también los santos católicos tienen poder para interceder a favor de su iglesia. Es por eso que hay feligreses que rinden culto hasta los difuntos. Juan Pablo II, por ejemplo. Juan Pablo II, que saben ustedes que ya falleció. Él tiene su propio santuario en Washington. Ahí tiene un
santuario, y ahí van y adora, y cuya sangre ha dado la vuelta al mundo para todo aquel que quiera adorarle. O sea, tiene hasta ahí un recipiente con la sangre de él y todo. O sea, al hacer esto, se rechazan al único intercesor, al único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay ningún otro mediador, hermano. Por eso dice la Escritura, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, y no hay nadie más, y cuya sangre es la única que tiene el poder para el perdón de nuestros pecados. O sea que en Él tenemos redención, dice la Biblia, por medio de su sangre, dice, el perdón de nuestras transgresiones, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. O sea que fuera de Cristo no hay otros mediadores, no hay otra cabeza de la iglesia, no hay otro modelo, hermanos, no hay otro fundamento, no hay otra esperanza, no hay vida. Por eso dice, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que la Escritura es clara, hermano, la Escritura es más clara que el agua. El agua, el hombre la quiere complicar, pero es muy sencilla, muy clara, hermano. Y lamentablemente, al hablar de estos temas, uno corre el riesgo de ser catalogado como un hereje motivado por el odio hacia la Iglesia Católica, pero no es así, hermano. No tenemos nada contra los católicos, no tenemos nada, hermanos, contra la gente católica en absoluto, los amamos con todo nuestro corazón. No es contra la persona, sino contra sus actitudes, contra sus enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Y si dice la Biblia, y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá. ¿Por qué? Porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Dice Ezequiel, y si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. O sea, cuando la piedra es rechazada por los evangélicos. ¿Cómo? Pero se ha dicho por los católicos, sí, pero ahora voy a hablar cómo la piedra también es rechazada por los evangélicos. Esto parece que suena un poco raro, pero voy a mostrar cómo la piedra también es rechazada por los evangélicos. Dice el texto bíblico, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nuestro amado Señor Jesucristo señaló, hermanos, que únicamente hay dos grupos, los que caen sobre la roca para ser quebrantados y sobre quien la roca cae para ser desmenuzados. Caer sobre la roca implica un acto de sumisión a Cristo Jesús, mientras que ser quebrantado implica, hermanos, abandonar nuestra justicia propia. Y es que Roma nunca cambia, y nunca jamás cambiaré. Ni sueñen tan siquiera, hermanos, los protestantes creyendo que el papismo ha cambiado de su posición respecto que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y que los jesuitas, hermanos, ya que cambiaron su meta de destruir a los protestantes, ¿verdad? Y ahora solo quieren abrazarnos con ese largo y caluroso abrazo ecuménico, ese movimiento ecuménico. Ahora éramos herejes, ahora somos hermanos separados. Mire, más que un sueño es una pesadilla de la que convendría despertar lo más pronto posible, hermanos. No se caliente la cabeza en esto, no cambia. Miren, antes todas las cosas que decían, todas las necedades que decían, las decían en latín, y usted no se enteraba. En latín y de espaldas. Ahora esas mismas necedades las enseñan cara a cara y en español. Tanto la parábola de los dos hijos como la parábola del fariseo y el publicano enseñan que las personas que se creen justas, hermanos, y que aparentan obediencia, hermanos, exterior, son abominables a Dios. Nadie se puede tener por justo. Dios solo puede justificar al que se considera pecador, solo a Él.
aquel que reconoce su verdadera condición. Por eso aquel dijo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. Era la súplica, hermanos, precisamente esa súplica desesperada del publicano. No como la confesión del fariseo altivo que piensa, sé propicio a mí, que soy lo máximo, que no soy como esta sinvergüenza. A veces somos así, ¿no? A veces nos parecemos más al fariseo que al publicano. A veces nuestra oración, hermanos, y nuestro comportamiento es más farisaica que la del publicano. No soy como este es sinvergüenza. Yo oro, ayuno, diezmo, pero ¿cuántas veces, hermanos, nuestra oración es parecida a la del fariseo? La amonestación, hermanos, del testigo fiel nos pone siempre en nuestro lugar, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y mudo. ¿Se acuerdan de estas palabras a la iglesia donde Jesús le da este mensaje? La iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan de ellas? El testigo fiel nos dice claramente que no tenemos capacidad para amar. Odiamos a Dios y odiamos su ley. Por eso nos invita, hermanos, a compararnos al amor más hermoso, más perfecto, que es el amor de Cristo. Y también, como la iglesia, nos invita a comprar amor, pero el amor bíblico, que es un principio de origen divino, gloria al Señor, no como es el amor de este mundo, que es un sentimentalismo enfermizo, irracional, incoherente, temporal, cambiable, algo completamente ciego. El amor bíblico obedece a la ley, dice, pero no podemos obedecer una ley que aborrecemos. Y es por esto que se nos da la orden de comprar oro refinado. Compra oro refinado, dice, gloria al Señor, a fuego, le dice en el libro del Apocalipsis. La justificación por la fe implica que el hombre debe reconocer totalmente su incapacidad de ser aceptable a sí mismo, hermanos, por sí mismo. Por lo tanto, necesita un sustituto que sea perfecto. Gloria al Señor. Miren, desgraciadamente, ¿saben por qué hay mucha gente que viene a los cultos y no se convierte? Yo el otro día yo lo pensaba, hermano. ¿Por qué hay tantos que vienen y no se convierten? O escuchan el Evangelio y no se convierten. ¿Saben cuál es uno de los motivos principales? Que no se reconocen que son pecadores. Ese es uno de los motivos. ¿Pecador yo? ¿Pero quién te crees que soy yo? No reconocen, hermanos, que son miserables pecadores y que necesitan el perdón de Dios. Rechazar, hermanos, la amonestación del testigo fiel es rechazar al mismo Cristo, el sustituto. Él es el garante, hermanos. En otras palabras, sería rechazar a la piedra del ángulo. Así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos, dice, con los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los que caen sobre la roca para ser quebrantados, hermanos, gloria al Señor, son las rocas traídas de esa cantera para formar parte de ese templo espiritual, de esa casa espiritual, hermanos, cuya roca fundamental es Jesucristo. La cantera simboliza el mundo, hermanos, de donde Él nos sacó, y el hecho de que las piedras son sacadas de la cantera, así como el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto para andar en el desierto, en el camino hacia la tierra prometida, implica también que los verdaderos creyentes deben de abandonar el amor a este mundo, el amor a las cosas de este mundo. No es el mundo con sus modas, con sus ritos, con sus ceremonias, con sus costumbres, que los saca, hermanos, de la piedra, que ha sacado el Señor de esa cantera, pero no para que sigas viviendo en esa cantera. No, no es para eso, sino para que formes parte
del edificio, de la casa de Dios, del templo de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús, que es columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo nos exhorta a edificar sobre la piedra, sobre Cristo Jesús. La única forma en que edificamos sobre Cristo es, mis amados hermanos, siguiendo el ejemplo de Él. No hay otra manera, siguiendo su ejemplo, hermanos. Porque el que me envió conmigo está, dijo Jesús. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Lo que le agrada a Dios es la obediencia perfecta, hermanos. Cristo vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua, mis amados hermanos, a la ley, cumpliendo la palabra de Dios a la perfección, para que tú y yo podamos ser justificados y aceptables en Cristo Jesús y no en nosotros mismos, hermanos. Por eso dice la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero si queremos ser edificados sobre Cristo, entonces debemos seguir su ejemplo de obediencia. Sin embargo, esta obediencia no entra por ningún lado, no entra, hermanos, por ningún motivo dentro de la justificación. No obedecemos para ser aceptables, sino como el resultado precisamente de la justificación. O sea, nuestras obras, nuestra obediencia, son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios para la salvación. Y si obedecemos, hermanos, si cumplimos nuestro deber, simplemente somos siervos inútiles, hermanos. Inútiles, que hemos hecho lo que teníamos que hacer desde un principio. ¿O acaso, hermanos, se tiene que premiar el trabajo por el simple hecho de cumplir con los requerimientos que trabajo? No. Nuestra obediencia entra en el campo de la santificación, no de la justificación. Se trata, hermanos, de una obra diaria y que dura, mis amados hermanos, toda la vida. El que ya se cree salvo, perfecto, ya ha rechazado la piedra fundamental, que es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo no quiere decir que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, debemos proseguir en la obediencia, hermanos, no quedarnos de brazos cruzados como si ya fuéramos santurrones, ya. No, hermanos, no estamos como Enod o como Elías aquí esperando que la carroza pase y ya nos lleve. No, hermanos, no. Es una vida continua. Cuántas cosas, queridos hermanos, todavía nos quedan por quitarnos, hermanos. Por lo tanto, hay una cosa, queridos hermanos, que dice el texto en Mateo capítulo 26, y termino con esto, versículo 41. Velad. O sea, sed vigilantes. Orad para que no entréis en tentación. El espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, cuando tenga tiempo hablaré de un texto en la Biblia que dice que muchos no entienden realmente lo que está tratando de decir ahí el apóstol Pablo, cuando dice, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Hablando de qué tiempo está hablando. ¿Cuál es el tiempo? ¿A qué tiempo se refiere Pablo cuando dice redimiendo el tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Es interesante, hermanos, ese tema. Si el Señor me lo permite, un día hablaré sobre ello. Pero hasta aquí son las 11:32, por lo tanto yo termino porque debo de terminar, porque es así, debo de respetar los horarios y dejar paso pues a el próximo horario, que es el horario del coloquio, y creo que está conmigo Aarón.